Al inicio de año, pues estábamos posicionados un poco como tipo de consenso, pues las cosas, pues después de un año de subidas grandes, estábamos relativamente pues un poquito conservadores, pero pensábamos que las cosas iban a seguir bien, estaba todo apoyado y bastante cogido por los bancos centrales, seguía habiendo pues el crecimiento, aunque fuese bajo, seguía habiendo crecimiento, pues todo esto nos hacía, pues bueno, pues que, bueno, pues estar un poquito tranquilos, bajitos un poquito menos del peso normal de esa velocidad crucero en renta variable, en renta fija también un poquito conservadores en la parte corta, con crédito por aquello de darnos, porque si asumíamos cómo estaban los tipos de interés, si no, en renta fija estaríamos perdiendo dinero. Y tampoco era eso, estábamos un poco eso. Y lo único que estábamos un poquito era sobreponderados o un poquito más positivos en la parte emergente por el crecimiento que siempre es superior. Pero, bueno, ocurrió algo pues, que realmente nadie esperábamos. Y se resume un poco en la frase de arriba inicial. Estábamos preparados para esa incertidumbre, para muchos casos, para un 95, 97%, 99% de los casos, pero no para un tsunami, no para lo que ocurrió. Es decir, no ocurrió la típica recesión, que la vamos viendo, que pueden ver y tú vas modulándola y vas viendo cosas, sino que llegó un tortazo en la cara y algo que nadie podía esperar. Entonces, pues bueno, pues no es lo típico. Ocurrió, pues ¿qué ocurre? Un crash, un shock, en donde cual todo cae, todo se alinea, todo se correlaciona, da igual el sector, da igual los países, da igual incluso el tipo de activo, la renta fija, pues no se salva, ¿vale? Todo esto pues se puede ver reflejado en un índice de volatilidad, que al final es como, lo podríamos llamar como pánico, bueno, en el cual se dispara pues, hasta límites pues, de los años 2008 de Lehman, e incluso superior en algún momento. No se salva, como decía antes, nada, ni siquiera la renta fija. Los corporativos, los spreads se amplían muchísimo, es decir, existe realmente un pánico en el mercado que bueno, pues nos lleva a acumular, bueno, no hay ni activo refugio, es decir, incluso los gobiernos pues en determinados momentos pues empiezan a dar volatilidades, incluso pierden en semanas, recuperan en otras, es decir, no hay un activo, el oro ocurre lo mismo, prácticamente está todo se rompe la palabra. ¿Qué ocurre? Aquí me salto. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues según van pasando las cosas, pues bueno, todo esto pues va teniendo un reflejo en los índices, en los indicadores. Primero, pues en unos indicadores de donde viene la pandemia de China, que es un poco el que nos está actuando de indicador adelantado, con todas las caídas, pues dos gráficos por representativos, como son ventas minoristas y producción industrial, y un gráfico que después pues viene un mes con decalaje, que eso ya se produce en marzo y en abril, que es la caída de la confianza pues, en Europa, pues para la caída que están ahora publicándose de PIBs, etcétera, etcétera. Y es lo que están ahora pues, publicando pues, el resto de, pues incluso ya las empresas que están publicando pues, los resultados del primer trimestre del año, pues sumamente malos. Y ahí es donde un poco pues actúa y actúa sumamente rápido, ahora lo comentaremos, por los bancos centrales y las políticas, todos los países, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que ocurrió, los reflejados, los números muy malos. Los números a día de hoy, incluso que parece todo que mejora un poco, van a seguir siendo muy malos porque los números son del pasado siempre. ¿Vale? A continuación, pues ha producido un efecto rebote, pues desde finales de marzo que toca el mínimo, pues se produce un efecto rebote. ¿Por qué? Básicamente, pues bueno, pues porque se produjo la mayor caída de la historia en el mínimo tiempo, es decir, en un mes cayeron índices por encima del 30%, cosas que no habían ocurrido nunca. Bueno, se produce un efecto rebote, pero no llegamos, lógicamente, a donde estábamos a los puntos originales. Es un poco lo que parece. Y ahí es un poco donde nos situamos ahora mismo y donde tenemos que pensar para el futuro qué hacer. Y básicamente aquí lo que tenemos que tener básicamente claro es lo primero, que ni ustedes ni nosotros tenemos una bola de cristal, es decir, no somos adivinos, no somos gurús, aquí no venimos a jugar ni al casino ni a hacer apuestas, sino venimos a gestionar un patrimonio. Y entonces con eso lo que tenemos que trabajar son con números, con datos, con realidades
¿eh? Y sí, hacer nuestras extrapolaciones y hacer nuestras predicciones y nuestras previsiones de lo que puede ocurrir y cómo va a ocurrir. Pero en una incertidumbre tan grande como la actual, pues hay que variar y hay que ampliar todas estas árbol de decisión, vamos a llamarlo, ¿vale? Desde dos puntos de vista. Primero, ante una situación excepcional, básicamente, todo siempre, o ante cualquier situación así mala, siempre pensamos en hechos pasados. Cómo pasó en el pasado, qué pasó, cómo se recuperó. Ante esto, pues no tenemos nada que hacerlo. Entonces, pues lo único que nos queda es, bueno, vamos a desglosar lo que está pasando, vamos a desglosar los puntos débiles, que yo los reflejo en 3 puntos, desde como drivers de la recuperación o de la situación. Un driver financiero, un driver económico, que son los generales en cualquier crisis, en cualquier recesión, y un nuevo driver que es el sanitario, que este es propio y exclusivo de esta situación. Un driver financiero que le podría dar, o podríamos darlo porque está bastante solventado. Bastante solventado, ¿por qué? Porque tanto los bancos centrales como los países han actuado muy rápido y han puesto toda la carne en el asador. Incluso podríamos esperar que actúen todavía más fuertemente. Es decir, están muy concienciados desde el primer momento. Es decir, por esa parte tenemos que tener claro que van a estar ahí o están intentando estar ahí. Recompras de activos, ayudas fiscales, ayudas pues a las situaciones más débiles, a las empresas más débiles. Es decir, están intentando solventarlo en algún momento. Desde el punto de vista, siendo de atrás adelante, el punto de segundo económico. Un segundo punto económico, pues aquí no puedo darlo por hecho. Aquí tenemos que pensar que todavía quedan interrogantes. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser la situación final de todo esto, no sabemos cómo se va a mover o si va a haber un nuevo organización del mundo, si vamos a movernos en otra manera de estar, en otro estado bueno, en otro orden económico. Pues eso no lo sabemos, son cosas que tenemos que pensar o que tenemos que tal. Entonces ahí nos quedan situaciones, empresas, o como va a ocurrir el turismo, con lo cual cómo ocurrirá pues con la hostelería, pues decir, de una manera en España, es decir, qué va a ocurrir con con las empresas que tenían gran producción en China, si se la van a traer aquí, si la van a dejar allí, es decir, pues quedan muchas cosas. Y desde el punto de vista sanitario, lógicamente, creo que todos estaríamos de acuerdo, aquí ya sí que está 100% de acuerdo en que esto todavía no está arreglado. Todavía no se sabe porque aún incluso surgen dudas de cómo se transmite, qué pasa, qué no pasa, etcétera, etcétera. Es decir, porque cada día hay cosas contradictorias, incluso empiezan a salir pues hasta enfermedades o transversales de lo que es el coronavirus, que se afecta a diversos órganos después, posteriormente, etcétera, etcétera. Es decir, no lo sabemos. Y ante todo esto, es decir, si identificamos o ponemos 3 variables, una es la única y las 2 tenemos interrogantes, pues que al final, ¿qué tenemos que hacer? Al final, pues como en todos los casos, un plan de actuación. Y en este caso, un plan de actuación mucho más variable. Como decía, tendré un árbol de decisión mucho más abierto que en otras veces, en el cual, como reflejarlo en 2 palabras, tiene que ser flexible y dinámico. Flexible en el cual me tengo que mover porque tengo que tenerlo muy abierto, incluso no solo poder ir para adelante, sino poder ir para atrás en este plan. Con lo cual tengo que moverme tranquilamente. Y dinámico en cuanto que tiene que ser constante y tiene que ser prácticamente diario toda la monitorización y todo lo que esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque está yendo sumamente deprisa. Ahora parece que está todo un poco más tranquilo, pero ha habido hace un mes, cada día era como un mes de bolsa y de noticias y de situaciones. Es decir, pues bueno, pues cuidado, con lo cual tenemos que ser sumamente variables. ¿Qué nos llega? Pues a construir o qué debemos de saber entonces a la hora de invertir. Primero, que la volatilidad de momento vamos a estar y va a estar presente a la hora de invertir, lo tenemos claro. Tenemos que saber que, cuidado, no nos dejemos arrastrar porque 2 días vengan 2 días malos de bolsa o vengan 2 días buenos de bolsa, es decir, por la euforia.
cuidado, esa euforia es muy sumamente mala porque te hace entrar o salir en los momentos justo que no lo tienes que hacer o que tienes que hacer incluso lo contrario. Es decir, vamos a intentar evitar, vamos a estar ahí de una manera cómoda. Es decir, tenemos que construir nuestra cartera en la cual nos sentamos cómodos con ella y podamos aguantar la cartera. Con lo cual, el consejo desde Renta Markets es, bueno, pues no pongamos todo la carne en el asador, pongamos menos o pongamos en un perfil más tranquilo, pongamos en donde nos podamos dormir. Es decir, lo mismo que como gestor hacemos nosotros en Renta Markets. Es decir, tenemos que invertir donde nos deje dormir, donde podamos dormir todos los días. Acertemos o nos equivoquemos, pero nos tiene que dejar nuestras inversiones dormir, de un lado. Que nos, justo al final, para dormir, que tenemos que ser pues cautelosos y en este caso, bueno, tendremos que ser más selectivos. Básicamente, ¿por qué? Pues porque la situación nos hace, pues es totalmente excepcional. Y justo estas situaciones, crisis igual a oportunidad, según los chinos. ¿Vale? Pues tenemos que saber que ahora hay un momento que se han generado oportunidades. Nos da miedo, sí, pero no tenemos que mirar o dejarnos paralizarnos por ese miedo y tenemos que mirar no solo a un día ni a una semana, sino tenemos que mirar más lejos. Es decir, tenemos que tener una visión mucho más amplia. Tenemos que saber que el mercado se adelanta a las situaciones y descuenta situaciones futuras. Tenemos que saber, como he dicho antes, que los datos van a seguir siendo malos. Los datos de las empresas, ¿qué dato va a presentar, no sé, Iberia o el mismo Banco Santander o, no sé, vamos a llamarlo, cualquier cadena hotelera o cualquier, incluso algunas empresas incluso que hayan podido ser beneficiosas, como pueden ser incluso consumo o de discrecional o tal? ¿Qué datos van a ser? Pues realmente malos, porque no saben realmente cómo les está afectando o cómo les va a afectar, porque cada día todo cambia. Entonces, pues el dato va a ser malo o va a retirar el guidance que está diciendo para este año, cuáles van a ser sus previsiones. Es decir, sabemos qué es eso, tenemos que jugar o tenemos que intentar ver más allá de estas nubes. Es decir, que el bosque no nos deje ver el horizonte. Tenemos que ir más allá, porque si sabemos qué es eso. Otra de las cosas que tenemos que saber es la diversificación. ¿Vale? Es sumamente importante para, al final, conseguir rentabilidades mucho más homogéneas. Si ponemos todos los huevos en una misma cesta, si acertamos, vamos a ser los mejores, pero si fallamos, nos vamos a caer, vamos a ser los peores, con lo cual tendremos que diversificar y tendremos que estar en los sitios que creamos convenientes, pero en varios para poder compensar y poder hacer algo más homogéneo y no que ocurren estos grandes éxitos o estos grandes fracasos, sino que sea un éxito simplemente.